Muy buenos días, tengan todos esta preciosa mañana del lunes 15 de diciembre. El día de hoy, pues estamos de manteles largos. Tenemos una vez más la participación del doctor Miguel Ángel García para apoyarnos con un tema importantísimo que realmente nos ha llamado la atención: cirrosis hepática, diabetes y cáncer. Queremos aportarles nuestro granito de arena y gracias al conocimiento del doctor. Quiero iniciar por presentarlo. Además, pues nuestro coach Joel Martínez, que nos trae pues realmente grandes personas como el doctor Miguel Ángel García. Quiero platicarles un poco de él, sobre su trayectoria. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de Aguascalientes, perdón, México, médico de urgencias del Hospital General de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, certificado en Atlas por el Colegio de Cirugía de Estados Unidos, certificado por el Colegio de Médicos Generales de México. Tiene un diplomado en nutrición en la Universidad de Estudios Avanzados en Aguascalientes. Él es ex coordinador estatal de planificación familiar de Aguascalientes, ex coordinador estatal de Casa de Salud y primer nivel en Aguascalientes, ex director del Centro de Salud Urbano de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, ex médico de oficinas centrales y de medicinas del trabajo en el Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, ex profesor de biología del Colegio Maranatán en Aguascalientes. Es networking de profesión. Además tiene un rango impresionante, es diamante ejecutivo en Inmunotech y es un expositor internacional en el desarrollo personal. Quiero darle la bienvenida, doctor Miguel Ángel, adelante. Gracias, buenos días, bienvenidos a todos. Ojalá que este día puedan ustedes recibir, ¿verdad? Mucho de lo que hemos todos recibido, que ha sido una gran bendición conocer tantas cosas que nos pueden ayudar en la vida para todos. Adelante, David, muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Pues quisiera comenzar preguntándole qué tienen en común enfermedades como la cirrosis hepática, el cáncer, la diabetes a nivel celular metabólico. Bueno, tienen varias cosas en común, ¿verdad? Son enfermedades a final de cuentas degenerativas, o sea, que van destruyendo, pero si lo queremos ver médicamente, tienen dos cosas en común. Por un lado, el involucramiento, ¿verdad? El hecho de que esté involucrado el sistema inmunológico, prácticamente en eso y en todas las demás enfermedades, y otra que coincide con estas y todas las enfermedades, es algo que le llamamos estrés oxidativo, ¿sí? Cada vez que el cuerpo corre un riesgo de lo que sea, está involucrado el sistema inmunológico y de ahí la importancia, pues, de que tengamos que tenerlo lo más sano posible. El cuerpo siempre se está oxidando, ¿verdad? Pero cuando el cuerpo se oxida más rápido de lo normal, por circunstancias de dieta, de exposición a radiación, la presencia de un microorganismo como una bacteria, un hongo, un parásito, un virus, o por la mala decisión de estar consumiendo químicos como lo que tiene el cigarro, el alcohol, las drogas, y por supuesto, cuando uno vive una vida demasiado acelerada, pues simplemente el cuerpo se oxida más rápido y hablando de estas enfermedades con mayor razón, pero esa oxidación acelerada le llamamos estrés oxidativo, que yo considero que es el máximo enemigo de la salud del ser humano. Adelante, por favor. Mi querido doctor, ¿cómo está? Bienvenido a este podcast una vez más. Ya sabe que se le estima, se le quiere muchísimo. Y pues Hola, bueno, Joel. doctor, yo tengo una inquietud. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y le voy a decir en qué contexto. Según una estadística del INEGI, en 1980, las principales causas de muertes eran infecciones intestinales, bronconeumonía, cirrosis hepática, accidentes, arritmia cardíaca. El tema diabético era el número 7 y si bien recuerdo, cáncer ni siquiera aparecía en las principales
causa de muerte en 1980. La tecnología ha evolucionado de una manera tremenda, tremenda, tremenda. No sé si esté de acuerdo conmigo. Y en vez de mejorar, ha empeorado tremendamente, porque ahora, por ejemplo, el tema diabético es una de las principales causas de muerte, cáncer, EPOC, enfermedades cardiovasculares, o sea, en vez de mejorar, ese tema está empeorando de una manera tremenda. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Bueno, son las malas decisiones. En realidad no es la falta de información. Así como hay un problema de embarazos no deseados cada vez más alto, a pesar de que cada vez hay más información, es exactamente lo mismo en el tema de las enfermedades. No es que la gente no sepa que el exceso de harinas hace daño, o que el exceso de azúcar, o tener las tallas, sobre todo las abdominales, fuera de lo normal haga daño. Es simplemente una situación de hábitos, de control personal, de tener metas, de tener un propósito, un sentido de la vida y también el hecho de dejar todo para después, ¿no? A veces decimos, es que hoy tengo que trabajar, hoy tengo que... Y vamos dejando como que lo más importante para después, que es precisamente, pues, mantener el centro o la maquinaria funcionando lo más sano que se pueda, no darle el mantenimiento que debe de tener. Es el único cuerpo que tenemos. Pero no es falta de conocimiento, Joel, no es otra cosa simplemente que son malas decisiones, pero, y es un pero muy grande, desgraciadamente está totalmente reforzado por los medios de comunicación, ¿no? Desgraciadamente hay anuncios por todos lados antojando cosas como los refrescos de cola, las galletas, las harinas en general, los dulces, la comida chatarra, de algunos malos hábitos que por supuesto van a pegar, ¿no? Cuando un espectacular o un noticiero te habla de cosas que debes de hacer buenas, normalmente no vende, cosa curiosa, ¿no? Venden malas cosas que tienen que ver con portarse mal o con que alguien se portó mal y desgraciadamente hacia eso tiende la propaganda, ¿no? A que las personas estén comiendo lo que no deben, a pesar de que también por otro lado, esto lo digo muy a propósito porque uno de mis hijos está estudiando la preparatoria y no sé por qué, pero escogió un tema muy curioso que se llama dismorfia, que es cuando una persona tiene una alteración en la percepción física. Y él estaba hablando de que también ya hay un abuso en el tema del uso, perdón, de las sustancias para incrementar la masa muscular en los físico-constructivistas. Y entonces todo eso está creciendo mucho, ¿no? Pero a final de cuentas, Joel, no es falta de información, es, yo creo, malas decisiones definitivamente, y sí arrastradas mucho por o la presión que existe entre social y lo que vienen siendo los intereses económicos respecto a ese tipo de marcas, tanto en comida como en cosas que nos hacen daño, como el cigarro y el alcohol, por ejemplo. Adelante. Tremendo, tremendo, doctor. Y bueno, también algo que he observado, no sé qué opina usted, desafortunadamente, inclusive los alimentos que nos hacen que nos portemos mal ya no son de la misma calidad, o sea, son más sintéticos. Por ejemplo, yo tengo mucho que no me como un gansito, no sé cuál le gustaba a usted, gansito, pingüino, etcétera. Sí. Mira, hasta se le hizo agua a la boca, y a mí también. Pero dicen que un gansito de ahora ya no sabe igual a un gansito de hace 15, 20, no digamos 30 años. ¿Qué opina al respecto, doctor? Definitivamente no se parece, ¿eh? Definitivamente eso es real. Fíjate que ¿Qué desgraciadamente haces? las... ¿Qué Ay, haces? Dios, permíteme tantito. Aquí está. Desgraciadamente, Joel, sí han cambiado mucho la materia prima. Buscan materia prima que sea más barata, que tenga más sabor, más etcétera, más aditivos, pero más adictivos también. Que es el caso del jarabe, eh, bueno, de maíz a final de cuentas. Son cosas que son muy, muy, muy baratas, que endulzan, pero que desgraciadamente pues hacen que uno pueda tener más grasa, ¿no? Pero fíjate que eso nada más pasa, más bien eso no pasa todavía a la fecha en algunos países, ¿no? Depende de las leyes de cada país. Si vas a mencionar marcas, hay una marca que se llama Fanta, que allá en Inglaterra comentan que sí tiene algo de jugo de naranja, o sea, tiene más medida las cosas, ¿no? Y aquí es pura azúcar, con colorantes
que están prohibidísimos en otros países, ¿no? Entonces, pero sí, tu pregunta es totalmente real. Mucho de lo que comemos ahorita de comida chatarra en sus inicios no tenía esas cantidades tan exageradas de químicos y azúcares que nos hacen daño. Adelante. Wow, la verdad, súper información, doctor. Esta parte donde habla que pues todo ha cambiado. También hablamos de la salud hepática, cómo es mm, pues que nuestros órganos no han evolucionado, no tienen la capacidad de la misma manera de pues empezar a procesar todo este azúcar que ingresamos al cuerpo. De ahí parte el desarrollo de las de las enfermedades que estamos tratando. No sé si la frase correcta sea si no han evolucionado, pero de que han hecho algunos mecanismos de adaptación, sí lo han hecho. Porque yo creo que si agarráramos a una persona de hace 100 años que nunca había comido todo lo que comemos ahorita y la ponemos a comer ahorita, yo pienso que en cuestión de semanas estaría grave, ¿verdad? El ser humano actualmente, sobre todo en esta área del occidente, está comiendo más de 70 veces lo que debería de comer de azúcar. Más de 70 veces. Haz de cuenta que si tú te comes una cucharada de azúcar para un café, ahora le pones 70 cucharadas de azúcar como para tener referencia. ¿Sale? No se hace de un solo jalón, pero para hacerlo, para comentarlo, ¿no? Entonces, hablando de lo que es el hígado está encargado de metabolizar todo ese azúcar y, bueno, prácticamente todo lo que comemos. Entonces, el hígado, como cualquier máquina, la que sea, se cansa, porque son células, a final de cuentas. No es un ser vivo independiente, pero es un órgano que está vivo, está conformado por células que se llaman hepatocitos, y de hecho el hígado debería tener tiempos de descanso, debería ser en la noche, cuando realmente descansa. Pero muchas personas piensan que por no comer toda la noche el hígado está descansando y no. Desgraciadamente hay gente que todavía hace cenas copiosas, y es importante no comer después de cierta hora para que después de que termine el hígado de hacer su trabajo, pues pueda repararse, se pueda trabajar en hacerse reparaciones, en deshacerse de las células senescentes, las células que ya están viejitas, las células que ya están muertas, la inflamación, todo, pero no lo dejamos descansar. Todo el tiempo estamos metiendo cosas que aparte de comer, ¿verdad? Le representan más trabajo. Porque cuando tú metes algo a tu cuerpo que no es un nutriente que ocupa, pues lo haces trabajar el doble. Tenemos unas sustancias que se llaman enzimas, que dicen, bueno, esto es azúcar, hay enzimas para el azúcar, hay enzimas para la grasa, hay enzimas para la proteína, pero de repente le metes colorante rojo número 5, ¿no? Y el hígado dice, ¿quién sabe qué es eso? Y no tenemos enzimas para eso, no tenemos enzimas para aquello. Entonces el hígado hace milagros con todo eso, lo va licuando, lo va convirtiendo en grasa, pero también todo eso va provocando a la larga inflamación. Sí, todo eso hace que estemos secretando constantemente más insulina de la que deberíamos de estar secretando, porque ya hay una mayor masa y estamos metiendo muchas azúcares y muchas cosas que el cuerpo convierte en azúcares, como el caso de las harinas, y ahora ya tienes dos problemas. Tu hígado trabaja más, se empieza a inflamar y poco a poco te vas volviendo resistente a tu propia insulina, que es la antesala de la diabetes. Adelante, por favor. Hablando, doctor, de esta parte de que el hígado puede estar muy intoxicado y realmente, pues pensando que podemos cambiar la alimentación, si no se cambiar la alimentación, ¿cómo podemos apoyar al hígado a que pueda, pues, desintoxicar mejor, desintoxicar todo lo que le estamos añadiendo además? Claro. Bueno, yo creo que decir no podemos cambiar la alimentación es algo raro, ¿verdad? Sí, sí se puede. El hecho de que dejes de comer lo que no debes ya es apoyar al hígado. El hígado se va a enfermar por lo que comas. Nada más que también quiero, y eso es aportando a tu pregunta, también el cuerpo, y obviamente eso incluye al hígado, se enferma por lo que no come. Si tú no comes nutrientes que ocupa no nada más tu hígado, todo el cuerpo, ciertos nutrientes, la deficiencia de ese nutriente, como se llame, va a provocar al principio una molestia y a la larga una enfermedad. Un ejemplo clásico, si tu dieta no tiene hierro, en algún momento te va a dar anemia ferropriva, o sea, eso es por falta de hierro, ¿sí? Entonces, el hígado, hablando muy específicamente del hígado,
es el tejido más poderoso en cuestiones de eliminar toxinas. Todos producimos toxinas, y desgraciadamente comemos toxinas y tienen que ser eliminadas, ¿no? El hígado también fabrica proteínas, entre ellas las que tienen que ver con nuestras defensas, etcétera. Pero por lo mismo el hígado es el órgano, es el segundo órgano más grande del cuerpo, pero es el órgano que más ocupa una sustancia que se llama glutatión. Es una sustancia, bueno, médicamente se llama sulfidril de glutatión o GSH, y es una sustancia que existe en el 100% de las células de todo tu cuerpo. Y una célula no puede vivir sin glutatión y no puede funcionar bien sin suficientes niveles de glutatión. Y el hígado es el que más lo ocupa porque el glutatión permite que las células hepáticas puedan eliminar las sustancias tóxicas o toxinas que vamos produciendo o que vamos creando o reteniendo en el cuerpo, ¿sí? Entonces, el hígado es el que más lo ocupa y no nada más por eso, sino porque ocupa tener un sistema inmunológico muy sano. El hígado se expone a todo, a prácticamente todo lo que entra por la boca se expone el hígado y entonces necesita tener un sistema inmunológico muy sano y el glutatión es nuestro principal inmunoregulador, es el que se encarga de hacer que las defensas trabajen bien, es el que permite que podamos eliminar las toxinas, es el que permite que cada célula de todo el cuerpo pueda producir la energía que ocupa para vivir y para funcionar, ¿sí? No es un estimulante, sino que es realmente el que permite que la materia prima que fabricamos en energía, que le llamamos ATP o adenosín trifosfato, pueda realmente producir energía, ¿verdad? Y finalmente, hablando al principio de la plática, el glutatión es lo que disminuye lo que le llamamos estrés oxidativo. Es nuestro principal antioxidante. Como la palabra dice antioxidante, es la sustancia que disminuye la oxidación o la velocidad de envejecimiento de algo. Les repito, todos nos oxidamos, pero cuando esa oxidación se vuelve muy acelerada, eso es patológico, eso es algo que está mal, y esa oxidación acelerada le llamamos estrés oxidativo, y es el glutatión el que principalmente detiene ese estrés oxidativo. Existen cientos de antioxidantes, tanto algunos que nos comemos que se llaman exógenos, como algunos que producimos que son endógenos, pero curiosamente el glutatión es el principal porque es el que está activo todo el tiempo, pero también es el que reactiva a todos los demás. Por eso, además de ser el principal antioxidante, le denominamos el antioxidante maestro. Adelante, por favor. Tremendo, tremendo, doctor. Ahorita comentó algo muy interesante, que no solamente es lo que comemos, sino lo que no comemos. Y bueno, se vienen las fiestas. Ya ve que los mexicanos, ay, caray, bueno, el famoso maratón, ¿cómo se llama? Guadalupano. Guadalupe Reyes, ¿no? Ah, sí. O sea, yo cuando escuché la primera vez el concepto del maratón Guadalupe Reyes, la caray, nunca lo había escuchado, ¿no? Pues cuál es la comedera, ¿no? Pero los mexicanos al grito de guerra, tenemos una costumbre y un récord. Tenemos varios récords, o sea, somos número uno en diabéticos. Y no solamente número uno en diabéticos, sino hay una población en México, en Chiapas, creo que son los chamulas, si bien recuerdo, que son la región número uno del mundo. We are the champion en consumir a la negra. Usted sabe de qué estamos hablando. Y quisiera hacer una pregunta doble, doctor. ¿Qué opina de la negra? Ya saben, chicos, no se hagan de qué estoy hablando. Sí, esa que puede faltar la tía, la comadre, la suegra, la esposa, el esposo, pero la negra en muchas casas no puede faltar. Pero también un concepto que se ha popularizado mucho, porque habló de que no hacemos descansar al hígado del ayuno intermitente. ¿Qué opina de esos dos conceptos, doctor? Nada que ver uno que otro, pero ahí le va. Gracias. Bueno, la Coca-Cola, que por cierto, mucha gente dice, yo no tomo Coca-Cola, yo tomo Bicola. Bueno, obviamente estamos hablando de lo mismo. Es una fórmula que originalmente nació para el área médica. Era un remedio que tenía que ver con lo que le llamaban indigestión y con lo que le llamaban migrañas. Era para las dos cosas, pero se empezó a popularizar, le empezaron a meter más cosas, hasta tener este monstruito que tenemos actualmente. Una Coca-Cola de 600 mililitros tiene un poco más de 10 cucharadas de azúcar. Tiene cafeína, tiene ácido fosfórico, tiene etcétera.
Entonces, todo esto sirve para que tú cuando te tomes la Coca-Cola, pues no puedas vomitarla, no te dé náuseas, porque si tú te tomas un café con 11 cucharadas de azúcar, quiero que lo toleres, ¿verdad? Es impresionante, ¿sale? Entonces, es una fórmula realmente mágica, ¿verdad? Porque hace precisamente, imagínate, grandes cantidades de cafeína con grandes cantidades de azúcar, pues mucha gente siente que revive inmediatamente, ¿ok? Y sí es real, o sea, es un gran estimulante, por supuesto, pero cantidad de azúcar en cuanto llega el primer sorbo y efectivamente más de alguna persona adicta ahorita de estar secretando saliva por todos lados, ¿verdad? Del antojo de la Coca-Cola, entra el primer sorbo y lo primeritito que hace el pobre páncreas es empezar a arrojar chorros de insulina, porque tú no puedes vivir, es imposible la vida humana con ese nivel de azúcar y ese cambio tan brutal de pH, porque la Coca-Cola es extraordinariamente ácida, no poquito, mucho forma inmediata todos los mecanismos, no te mate prácticamente en los primeros sorbos, así de simple, ¿sí? Se empieza a ver esos mecanismos de equilibrio, pero con el tiempo, obviamente, o sea, una cosa es tomarte una Coca-Cola, como sería, digamos, algo aceptable, no bueno, pero sí aceptable, como a lo mejor una vez en una fiesta cada 2, 3 meses, pero hay personas que efectivamente todos los días, yo lo vi en mi trabajo, en mi servicio social como médico, había casas que todos los días había de 1 a 2 botellas de 2 litros de Coca-Cola porque con eso trabajaban, etcétera. Entonces, obviamente esa cantidad de azúcar el cuerpo no la puede aprovechar y el hígado la convierte en grasa, ¿sí? Mucha gente se quedó con la idea de que era comer grasa, eso de grasa abdominal, que si les provocaba ese exceso de grasa, la diabetes, los triglicéridos altos, el colesterol alto, ¿no? Realmente son los azúcares y las harinas. Entonces, definitivamente la Coca-Cola y cualquier refresco, porque aparte también había una persona que me decía, es que yo no tomo Coca-Cola, yo tomo Fanta. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Decir Coca-Cola es un ejemplo porque es el más básico, pero realmente son esas bebidas que tienen esos colorantes, esas sustancias, esos conservadores, esas enormes cantidades de azúcares que por supuesto te van a hacer daño sí o sí, porque no nada más llegan y afectan el pH un buen rato, sino que esa cantidad de azúcar no se puede desaparecer como si fuera magia. ¿Sí? Va a entrar a tu torrente circulatorio, eso va a cambiar la viscosidad de tu sangre, y aunque en algún momento se va a normalizar si es que dejas de tomar más Coca-Cola, esa cantidad de azúcar en ese momento que alteró la viscosidad de tu sangre hizo que le llegara menos oxígeno a tu cerebro, a tus retinas, a tu corazón, a tus riñones y a tus pies principalmente, provocando la antesala, si es que se desarrollas una diabetes, por causa de esa alteración, haciendo la antesala de esa retinopatía diabética, de esa nefropatía diabética, de ese pie diabético, etcétera, etcétera, ¿sí? Obviamente todo esto al cambiar el pH te hace hacia lo alcalino, hace que falle, digo, discúlpame, hacia lo ácido, y a todo eso haz de cuenta que aprendiste todas las alarmas, entre otras cosas, prendiste las alarmas del sistema inmunológico, porque entonces eso ácido favorece el crecimiento o la multiplicación de las células tumorales, sean benignas o sean malignas, o sea, miomas, prolactinomas o malignas, me refiero a cáncer cervicuterino, mamario, etcétera, pero, y aquí es donde viene el problema de no comer lo que debemos de comer para ayudarle al sistema inmunológico. Cuando tú tienes tus defensas, digamos, normales, pero tienes una mala dieta, no comes lo que necesitas comer para que las defensas estén listas, y al crearse unas células tumorales, tu sistema inmunológico no va a alcanzar. Y como en tu dieta no existe eso, se va a desarrollar un tumor mucho más fácilmente. Y fíjate cómo todo nació por la mala selección de los alimentos. No comer lo que debes de comer y encima comer cosas tan dañinas como la Coca-Cola. La Coca-Cola es tan brutal que mucha gente ya no se la toma, la compra específicamente para, por ejemplo, aflojar una tuerca que está ya muy oxidada, o sea, piezas en la mecánica. Es más,
yo lo viví, fui a que se me ponchó una llanta, fuimos a un lugar a que me parcharan la llanta, no entendían dónde estaba un aferito que no encontraban y le echaron una Coca-Cola y se selló. Imagínense para que haya sellado el hule de una llanta, o sea, así de fuerte es la Coca-Cola y así de fuerte es el cuerpo, pero llega un momento en que vas a romper esos mecanismos de equilibrio y que se exprese una enfermedad. Adelante, muchachos. Wow, sorprendente, la verdad, hacer súper conciencia de cómo pues el azúcar a largo plazo puede pues cambiarte la vida, toda esta parte. Quisiera, doctor, platíquenos cómo una estrategia nutricional adecuada, o sea, realmente marcaría una diferencia en personas pues que ya tengan cirrosis, diabetes o cáncer. Bueno, una dieta adecuada sería un poquito complicado decirlo todo porque sí me tardaría bastante. Pero bueno, todas las dietas de todos los seres humanos deben de tener mínimo 5 tipos de nutrientes, que son los nutrientes básicos, que son prácticamente los azúcares, ¿verdad? Pero deben ser azúcares complejos, no simples, y en cantidades pequeñitas. De hecho, aunque no comamos azúcares, el cuerpo es capaz de producir azúcares a través de otras cosas, pero sí, o sea, podemos por ahí comer un par de azúcares, complejos y muy escasos. Lo que sí tenemos que comer en esos casos de enfermedad son las proteínas. Necesitamos mucha proteína, pero no cualquier proteína. Eso es importante, las fuentes de proteína. Las fuentes de proteína vegetal, por cierto, hay personas que creen que los vegetales no tienen proteína, sí tienen proteína, nada más que tienen 1 o 2 aminoácidos menos de los que necesita el ser humano. Pero es importante saber que necesitamos enormes cantidades de proteína y hay diferentes tamaños, ¿verdad? Y utilidades de estas proteínas. Y es importante, sí, porque cada parte de todo tu cuerpo, a final de cuentas, necesita proteína. Tus células se fabrican con proteína, los anticuerpos, las inmunoglobulinas, las enzimas, o si lo queremos ver de forma más macroscópica, tu piel, que es el órgano más grande de tu cuerpo, se fabrica con proteína, tu cabello, tu hígado, tus músculos, tus ligamentos, tu corazón, prácticamente todo tu cuerpo, las hormonas tienen que ver con proteína. Así que debe de haber proteína, obviamente todo esto guiado por una persona que asesora a esa persona que está malita, que no sea de esos nutriólogos que nada más dan dietas de acuerdo a las calorías, que son como contadores de calorías, sino de acuerdo a las necesidades específicas nutricionales de ese paciente, según su género, su edad y sus requerimientos nutricionales, ¿no? La otra cosa que requieren son grasas, pero obviamente grasas sanas, lípidos. No hay una célula que no tenga una pequeña capita grasa y cuando no hay suficiente grasa, todas las células de todo el cuerpo sufren, pero en particular sufren las del tejido nervioso. Más de la mitad de tu cerebro está hecho de grasa, así que es muy, muy importante tener una dieta rica en grasas sanas, como el colesterol. Hay gente que le tiene miedo al colesterol, pero si se fijan, en los laboratorios debe de haber una cierta cantidad normal de colesterol. Una persona no puede vivir con cero colesterol. Los omegas, etcétera, o sea, hay varios tipos de grasas que ocupa. De hecho, por ejemplo, hablando de colesterol, las hormonas necesitan grandes cantidades de colesterol, sobre todo las hormonas sexuales principalmente, necesitan colesterol, ¿sí? El cerebro necesita colesterol, necesita omegas, etcétera, para poder existir y para poderse dar su mantenimiento. El otro tipo de nutrientes que necesitamos en la dieta se llaman vitaminas y cada una de las vitaminas sirve para algo en especial. Está la vitamina A, todo el complejo B de la B1 a la B12, la vitamina C, y la falta de cada una de estas cosas va a provocar algo en especial. Si en tu dieta no existe la vitamina C, te va a dar una enfermedad que gracias a Dios ya casi no existe, que se llama escorbuto, ¿verdad? No sé si han escuchado esa palabrita tan fea. Etcétera. Si te falta vitamina B12, te va a dar un problema del sistema nervioso y también te va a dar un tipo de anemia que depende de la vitamina B12, etcétera, ¿sí? Ya para terminar, lo que vienen siendo los minerales. Cada mineral ocupa una importancia brutal en tu cuerpo, ¿no? No, no hay vida humana sin sodio, por ejemplo, y sin potasio. No existe eso. ¿Sí? Necesitamos grandes cantidades de sodio, de potasio, de cloro, necesitamos mucho hierro, necesitamos zinc, magnesio, manganeso.
No existen huesos sin magnesio y sin calcio. O sea, son minerales que cada uno de ellos tiene una función específica y todo eso debería estar en nuestra dieta. Obviamente, sí necesitamos en general un poco de más proteína en este tipo de pacientes que me acabas de decir, Avi, porque son los principales bloques de construcción de un tejido. Si tú tienes un paciente, por ejemplo, con cáncer, la mayoría, actualmente, eso está en artículos científicos, se complican por caquexia, o sea, por desnutrición. Y ese es el grave error médico, que a veces nada más nos enfocamos en la parte del diagnóstico y el tratamiento alópata, o sea, quimioterapias, radioterapias, cirugía, pero se nos olvida que el cuerpo tiene que repararse, y repararse significa que algo está destruido. O sea, el cáncer son células tumorales descompuestas en su tiempo de muerte, de apoptosis, y no se mueren y no se dejan de multiplicar mientras esté vivo el paciente. Entonces, esto hace que no dejen de crecer, que se empiecen a infiltrar, a destruir tejidos, y el reflejo del cuerpo es repararse, pero no se repara con magia, necesita materia prima, y la primera materia prima que ocupa un paciente oncológico la agarra de los músculos. Imagínate un paciente que no ha fabricado masa muscular o que la pierde rápidamente y que su dieta, su estilo de vida no le permite agarrar rápidamente de eso. Entonces, de allí que parte de la dieta que debe recibir un paciente oncológico sea principalmente proteína. Si no es lo único que necesita y no hay que excedernos en lo que es el límite, digamos, de la proteína, pero sí la necesita. Y como al cuerpo humano le va a costar mucho trabajo absorberla de su dieta natural en las cantidades que lo necesita para una enfermedad de este tipo, es cuando tenemos que recurrir a la suplementación. Adelante, por favor, muchachos. Doctor, háblenos un poquito más del glutatión, por un lado, como suplementación para que una persona sea más sana en temas de hígado, en temas diabéticos, cáncer, pero también cómo influye un bajo nivel de glutatión en el avance de enfermedades crónicas degenerativas. Adelante, doctor. Bueno, es exactamente lo mismo. El glutatión es una sustancia que va a permitir que las células tengan energía para funcionar y para que pueda regularse lo que viene siendo el estrés oxidativo y para poder mejorar la respuesta del sistema inmunológico. Como lo vimos al principio de la plática, las tres enfermedades, diabetes, cáncer y cirrosis hepática, están caracterizadas porque se involucra el sistema inmunológico y porque hay un alto estrés oxidativo, ¿sí? El hecho de poder elevar niveles de glutatión va a mejorar el pronóstico de estos tres pacientes y de cualquier tipo de situación patológica, de cualquier enfermedad, porque es el glutatión el que coincide en la función de todas las células de todo el cuerpo, pero también coincide con este tema del famoso estrés oxidativo. Esto es, si tú disminuyes la oxidación del tejido, ese tejido puede funcionar mucho mejor, puede sobrevivir más tiempo y eso significa que puede repararse más fácilmente. Nuestro código genético es buscar el equilibrio, buscar sanarse. Gracias a Dios tenemos ese mecanismo porque si por nosotros fuera ya se hubiera extinguido la raza humana. Entonces, es un mecanismo implícito que tenemos en cada célula. Yo creo que Dios puso ese mecanismo, está automático, pero necesita materia prima. Si el glutatión no lo obtenemos de la nada, necesitamos comer ciertos nutrientes, gracias a Dios nada más son tres. Es un pequeño rompecabezas de tres piezas, son aminoácidos, ácido glutámico, glicina y cisteína, pero desgraciadamente, Joel, uno de ellos ya no existe casi en nuestra dieta, que es la cisteína bioactiva. Normalmente un recién nacido la obtiene de la leche materna, por eso que tanto que los doctores le pedimos a la mamá que le dé lactancia materna. Lo ideal sería en casi 2 años, pero bueno, algunos bebés no reciben esa lactancia, la falta de cisteína no les permite formar suficiente glutatión y por eso son niños que tienden a desarrollar alergias, leucemias, asma, alteraciones a nivel cerebral o cognitivo, como es el tema del autismo, del Asperger, déficit de atención. Pero hablando propiamente de estas enfermedades, cáncer, cirrosis y diabetes, es muy evidente que si elevamos niveles de glutatión, tenemos una de las principales piezas en el juego de mejorar el pronóstico de nuestro paciente y para eso obviamente necesitamos facilitarle
llegar los nutrientes de los que está hecho el glutatión, pero eso es un pero también muy grande en las presentaciones correctas. No es nada más tomar cisteína, es que la cisteína está en la presentación correcta y que sobreviva en el tracto digestivo. La cisteína pura, de hecho, le hace daño al ser humano. ¿Sí? Tiene que venir en la forma de la proteína correcta. ¿Ok? Tomar glutatión, hay varias marcas de glutatión, y si son glutatión, y son buenas marcas, pero no, ninguna ha demostrado que a nivel de tomárselo, o incluso hay unas fórmulas sublinguales, ninguna eleva los niveles de glutatión de forma, pues sí, o sea, significativa de ninguna manera, ¿sí? Entonces, y muchos médicos critican esto porque dicen, a ver, pues ¿de qué me hablas si la cisteína la puede producir el cuerpo? Es un aminoácido no selectivo. Pues sí, es un aminoácido no selectivo, o sea, el cuerpo lo puede fabricar, pero es un aminoácido no selectivo. Discúlpame, es un aminoácido no, me equivoqué de la palabra. Es un aminoácido no esencial, perdón. Es un aminoácido no esencial, pero es selectivo. Discúlpenme, me equivoqué. ¿Sí? Es un aminoácido no esencial, o sea, tu cuerpo lo puede fabricar aunque no se lo coma, pero es selectivo. ¿A qué me refiero? Pues que necesitas, a final de cuentas, en tus nutrientes, tener lo suficiente de otros aminoácidos para fabricar cisteína, como es el caso de la metionina. Entonces, si tú en tu dieta no tienes lo suficiente, o no te alcanza, como es en el caso muy frecuentemente del cáncer, de la diabetes y de la cirrosis, simplemente no te va a alcanzar y entonces necesitas una fuente externa. Pero los alimentos que comemos en la actualidad es muy difícil que tengan esos nutrientes y entonces tenemos que recurrir a la ayuda de la suplementación. Y fíjense que yo aquí me atrevo a comentar que el único suplemento natural que yo conozco y tengo muchos años investigando, que tiene los estudios científicos, el respaldo para asegurar que es un suplemento que te da la materia prima para elevar niveles de glutatión, es un producto que se llama Inmunocal. ¿Sí? Es un producto que no es nuevo, tiene 50 años, esa proteína del Inmunocal de haber sido descubierta y tiene 30 años comercializándose en varios países del mundo, gracias a Dios aquí en México también, y es una proteína, viene de hecho en sobres especiales, es una proteína muy bien conservada, está deshidratada, y para alguien que no sabe de medicina es simplemente poner agua en su vaso mezclador, poner el sobre inmunocal, mezclarlo, tomarlo con el estómago vacío y ya, pero ahí hay 50 años de ciencia en donde el inmunocal tiene estos aminoácidos para ayudarle a cada célula a poder elevar niveles de glutatión a cada célula de todo tu cuerpo. Hablando de los pacientes que tienen cirrosis hepática, le va a ayudar a esos hepatocitos a que empiecen a mejorar, a bajar el estrés oxidativo, a mejorar el sistema inmunológico. Hablando de la diabetes, a desoxidar al paciente, no hay un diabético que no esté oxidado. Y por supuesto, a un paciente con cáncer que está siendo destruido por esas células tumorales, pero que no tiene materia prima no tiene materia prima con que ayudarle al sistema inmunológico para enfrentar el tumor, ni tiene materia prima con que hacer reparaciones de todo lo que está destruyendo, por un lado el cáncer y por otro lado la quimio y la radioterapia. Así que, no sé si con eso quedó constada tu pregunta. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Quisiéramos saber si pues hay personas que ya tienen alguno de estos diagnósticos que estamos platicando, al estar suplementándose con glutatión, ¿usted ha podido observar cambios? ¿Y cuáles son? Cuando se suplementan con glutatión nunca les he visto ningún cambio. Pero cuando se llegan a tomar el inmunocal siempre veo cambios muy poderosos, porque el inmunocal en sí no tiene glutatión. De hecho, curiosamente, ese es el chiste del inmunocal, que no tenga glutatión. Más bien tiene los nutrientes que ocupa cada célula para fabricar glutatión, ¿sí? Los cambios que he visto pues son muy lógicos, son totalmente desde el punto de vista médico lo más lógico que existe, ¿sí? Pero cuando uno los conoce, porque mucha gente que es médico o no, cuando ve cómo actúa el inmunocal les parece hasta medio mágico o hasta medio milagroso, ¿no? Yo soy una persona creyente, no es que no crea en los milagros, pero eso no es propiamente lo que hace el inmunocal, no es algo milagroso, es algo totalmente lógico. Al cuerpo le falta una pieza en el rompecabezas de fabricar glutatión
es un aminoácido cisteína. El inmunocal no es cisteína, es una proteína que entre sus muchos aminoácidos tiene grandes cantidades de cisteína en la presentación útil que sobrevive en el tracto digestivo. Te tomas el inmunocal, el sistema digestivo lo digiere, lo pasa a través del torrente sanguíneo a cada célula y entonces empiezas a elevar niveles de glutatión. ¿Qué he visto yo como médico? El paciente a las pocas semanas, porque obviamente no es algo instantáneo, ¿verdad? El paciente a las pocas semanas empieza a tener mejor estado de ánimo, empieza a tener más fuerza, empieza a responder mejor a los tratamientos médicos, empieza a regular varias partes o varios mecanismos que tiene y ya están alterados, ¿verdad? Empiezan a regular un poco mejor su glucosa, empiezan a mejorar un poco su presión arterial, empiezan a dejar de perder masa muscular, incluso a veces empiezan a recuperarla, empiezan a hablar con mejor velocidad, empiezan a tener mejor velocidad de pensamiento, etcétera. Empiezan a recuperar peso. Son cosas muy evidentes, ¿no? Porque había médicos que dicen, no, ese producto es puro efecto placebo. Efecto placebo es que como que porque lo creen se crea, ¿no? Y no es así, ¿sí? No puede ser efecto placebo. ¿Cómo vas a aumentar un músculo de tamaño solamente pensando, ¿verdad? Eso es totalmente ilógico, ¿no? ¿Cómo puedes tener a un niño con, por ejemplo, parálisis cerebral infantil que al tomar inmunocal empieza a mejorar su nivel de cognición? Eso no puede ser placebo en un niño con parálisis cerebral infantil grave, como él no tiene idea de lo que está pasando, la mal le están dando el inmunocal, ¿verdad? Entonces, no existe tal. Es como si yo dijera que no necesitas comer para vivir, o sea, tu cuerpo necesita nutrientes para vivir, eso no es un efecto placebo. Y la deficiencia de la cisteína va a provocar en algún momento una deficiencia en los niveles de glutatión y con eso todo lo demás, ¿no? Si yo tengo un paciente que tenga cirrosis, cáncer o diabetes, yo sé que esa persona necesita obligatoriamente elevar los niveles de glutatión. ¿Qué más hemos visto? Cuando un paciente tiene problemas en el hígado, empieza el hígado a mejorar unas cosas que les llamamos enzimas hepáticas. Pues empiezan a disminuir esos niveles de enzimas hepáticas, esa peligrosidad que tiene todo esto, y empezamos a hacer ultrasonidos, obviamente, empezamos a ver áreas que se empiezan a ver cada vez mejor. Son procesos largos, de meses, de años. No podemos tener un hígado nuevo en 2 o 3 meses, ¿verdad? Pero increíblemente el hígado es un órgano totalmente regenerable. Basta con que exista al menos el 50% de hígado para que poco a poco se pueda regenerar. Eso es lo que hemos visto, Avi, al poder dar inmunocal. Nada más una aclaración. El producto, como ya lo dije varias veces, no hace magia, ¿sí? El producto va a hacer lo que sabe hacer. No solamente tiene cisteína, tiene otros aminoácidos, te permite fabricar proteína y de ahí las mejorías que tiene el paciente. Pero si ese paciente no quiere dejar el cigarro, no quiere dejar el alcohol, no quiere dejar de, como dijo Joe, bueno, de tomar Coca-Cola, ¿verdad? Etcétera, obviamente aún así puede tener mejorías porque está llegando a los nutrientes que ocupa, pero jamás como si aparte mejorara sus hábitos personales. Adelante, por favor. Tremendo, tremendo, doctor, tremendo. Ahora, como usted dice, pues hay muchos productos milagros, hay muchas promesas en el mercado, hay muchas personas que dicen que tienen, empresas y personas que dicen que tienen precursores de glutatión o glutatión. ¿Qué respaldo científico médico, o sea, algo real con bases, tiene Inmunocal de tal manera que muchos médicos de muy buen nivel como usted lo están recomendando en su día a día, en su práctica médica? Bueno, la verdad es que hay médicos 1000 veces arriba de mí que esto lo recetan como lo que es, ¿no? Perdón, Como doctor, que lo interrumpa, perdón, sí. pero así no es. Usted es de los top. Gracias. Hay, mira, hay médicos especialistas que de alguna manera dijeron, esto de los suplementos está raro, pero fíjate que se portaron como buenos médicos. Los médicos somos del área científica, no somos adivinos. Es un médico que se precie de ser médico, pasan dos cosas. En primer lugar, sabe que no sabe todo, y en segundo lugar, sabe que estudiamos medicina, entre otras cosas, para aprender a investigar. Entonces, un médico que no sabe qué es el inmunocal y le llama la atención, se sienta, en 15 minutos se va a dar cuenta del respaldo médico, ahorita lo comentamos, tan brutal que tiene el inmunocal.
Pero hay doctores que en vez de ser médicos o de comportarse como médicos, pues quieren jugar al brujo adivino, ¿verdad? Quieren que con solamente ver el producto y escuchar el nombre ya sepan si es un buen producto o no. De hecho, por ahí había un médico internista que me decía, es que yo no creo en los suplementos nutricionales. Digo, pues si no es cuestión de fe, y conste, les repito que si soy una persona de fe, es una cuestión de ciencia, ¿no? Si en mi dieta no existen ciertos nutrientes, o no me alcanza, aunque yo coma muy bien la cantidad de nutrientes que necesito por cierta patología, pues obviamente me va a ir mal, ¿no? Cuando tenemos un paciente grave en la terapia intensiva, y no sé por qué, lo dejamos hasta el último, cuando están más graves, les metemos justamente aminoácidos vía intravenosa. Y el inmunocal, pues son aminoácidos, nada más que vienen ya en una bolsita, se disuelven en agua y te lo tomas. Ahora, este, fíjate que el respaldo científico, Joel, es muy poderoso. No sé si sepas cuánto esfuerzo, tiempo y dinero ocupa un estudio científico, uno. Años, millones y mucho personal, ¿sale? Para poder demostrar una cosa. Bueno, el Inmunocal tiene 92 estudios clínicos. La mayoría de las medicinas tradicionales o que más usamos los doctores no tienen esa cantidad de información. Entonces, estamos hablando de un producto que está sobreestudiado y le siguen metiendo dinero para seguir estudiando. Yo a la fecha como doctor no entiendo por qué hacen eso. La empresa misma se expresa de sí misma como que son los únicos locos que le invierten millones de dólares en el área científica para demostrar algo que ya demostró, que tiene los nutrientes especializados para elevar niveles de glutatión. Nada más que ahora invierten mucho de ese dinero para ya convertirlo en cosas más específicas, que se llaman patentes de uso, ¿sí? Patentes de uso significa que ya está patentado, o sea, ya está y de eso tiene 78 patentes. Son diferentes tipos de cáncer para los que está patentado, para la diabetes, para la pérdida de minerales en hueso, que es lo que llamamos osteopenia, osteoporosis. Y la última que salió, en SIDA también, por cierto, y la última que salió tiene que ver con el espectro autista, ¿sí? Entonces, y por cierto, cada vez que platico esto, Joli, hablando de los doctores, es cuando los doctores casi que y me dicen, ¿sabes a qué me suena lo que me estás diciendo? Me suena a un cura todo, y tú sabes que lo que cura todo no cura nada. Y cuando un doctor me dice eso, le digo, ¿sabes qué significa que no me entendiste ni jota de lo que te dije? ¿Sí? No es un cura todo, no es que el inmunocal llegue y cure algo, no es una medicina, no es un antihipertensivo, no es un hipoglucemiante, no es es un nutriente que hace una cosa en particular, darte la materia prima para fabricar glutatión. Entonces, todas esas mejorías tan espectaculares que vemos es simplemente porque le estás ayudando al cuerpo a tener ese nutriente para que produzca glutatión. No lo hizo el inmunocal, lo hizo el glutatión. El glutatión es parte de algo que Dios puso en nosotros para poder regular los mecanismos de equilibrio, pero si no llega a esos nutrientes, no puedes fabricar glutatión con magia. Ahí es donde entra la ciencia. Ahí es donde el médico tiene que adentrarse a entender cómo con esto le puede ayudar de una forma muy sobrada al paciente, porque es el área más descuidada de parte de nosotros los doctores. El tema de la nutrición se nos olvida que no estamos hechos de naproxeno, de paracetamol, de metformina, de glibenclamida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es parte de la ciencia que tiene el inmunocal. Y otra cosa, bueno, lo voy a decir así muy rápido y muy directo, en realidad el inmunocal fue creado para el área médica, ¿sí? Los dueños de esta empresa Inmunotech lo metieron a esta industria de lo que es el network marketing, pero nació específicamente para el área médica, es un producto médico. El inmunocal es un nutracéutico, es 100% recetable por los doctores, desde los médicos generales hasta los de alta especialidad. De hecho, están los diccionarios de especialidades médicas. En México se llama PLM, en Estados Unidos se llama PDR o Physician Desk Reference, perdón, y en Canadá se llama, es el PLM, el CPS y el PDR. En Canadá se llama PDR. Entonces, no, ya me equivoqué, el PDR de Estados Unidos y el CPS es el de Canadá. Entonces, todo esto nos da la idea de que es un producto extraordinario con gran respaldo médico, científico, aterrizable. Y ya para terminar, Joel, hay un respaldo científico
que no han podido superar. Hubo un premio Nobel de Medicina, el doctor Jean-Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina. Él junto con un equipo de especialistas escriben un libro muy poderoso en el área médica que se llama Estrés oxidativo en SIDA, en cáncer y en enfermedades neurodegenerativas. Estamos hablando del doctor Jean-Luc Montagnier, que es el premio Nobel, no el casi premio Nobel, porque muchos se defienden con casi premios Nobel. Este fue el premio Nobel de Medicina que descubrió el virus del SIDA. Y en ese libro, que obviamente se puede conseguir, está un poco caro, pero se puede conseguir, o al menos puedes conseguir el capítulo 42, que es el que le dedica el doctor Jean-Luc Montagnier con su equipo a hablar de cómo el inmunocal ayuda a los pacientes con SIDA al mejorar la respuesta del sistema inmunológico. Y ese es el problema del SIDA, que afecta al sistema inmunológico. Imagínate una enfermedad tan específica que destruye el sistema inmunológico y que el inmunocal les ayuda. Y no creas que puso nada más la fórmula, puso la palabra inmunocal, así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este doctor no hizo ni revisiones bibliográficas, no nada más hizo eso, ¿sí? Hizo método científico. O sea, probó el producto, lo comparó contra otros nutrientes, hizo significancias estadísticas. Eso es hacer ciencia. No es nada más decir creo que no sirve. ¿Por qué? Pues no sé, no. Es hacer ciencia y demostrarlo con este método científico, ¿no? Y ya para terminar, el médico científico que más sabe de glutatión a nivel mundial, que es el doctor Jimmy Goodman, pues es nada más y nada menos que el director de ciencias de Immunotech o del área científica de Immunotech. Así que por eso antes de emitir algún tipo de juicio contra el producto, es importante primero saber todo esto. Y fíjate, Joel, tal vez no lo sepas, pero los doctores en el consultorio nos visitan, visitadores médicos o representantes médicos. Nos presentan una medicina, nos dan un papel o folletos o cosas para leer y vemos, pues según esto es bueno y lo receto, pero ahí hay un paso de fe. Realmente no me consta hasta que no estoy viendo pacientes, ¿verdad? El Inmunocal tiene lo mismo, tiene toda esa información y más, y debería de utilizarlo porque es la contraparte que nos falta a los médicos, que es la parte de la nutrición. Adelante, por favor. Wow, super información, doctor. Ahorita hablando pues, de este tema, cómo de forma, pues para apoyar al cuerpo, tomamos inmunocal. Además, si hubiera alguien pues, aquí en el público que no tiene ninguna enfermedad, ¿se le recomienda también tomarlo? ¿Por qué? Claro que sí. Es que el Inmunocal no es para enfermos, es para el ser humano, es nutrición para el ser humano. ¿Ok? Entonces, lo comentaba que nuestra dieta es muy escaso este aminoácido, el cuerpo lo puede fabricar, así que una persona que tenga una muy buena dieta, que haga ejercicio, que no tenga alguna tendencia a desarrollar enfermedades degenerativas, me refiero a la gente que tiene exceso de abdomen o que tenga vida sedentaria o que dure muchas horas sentado trabajando, etcétera. Obviamente le va a ir muy bien, pero si además como sano agrega el inmunocal, va a tener mejor masa muscular, va a tener un sistema inmunológico todavía en mejores condiciones, sobre todo cuando pues empezamos a rebasar los 30, 35 años de edad. Todo esto es muy importante, ¿sí? Si yo tengo a un niño, ¿verdad? Por cierto, el inmunocal se puede tomar desde un bebé prematuro de menos de 2 kilos. Es una proteína muy parecida a la proteína de la leche materna humana. Yo sé que le voy a estar dando nutrientes que favorezcan su crecimiento, ¿sí? Hay fórmulas lácteas que son muy conocidas, o sea, muy aceptadas socialmente, que no suben niveles de glutatión. Más bien ninguna de ellas sube niveles de glutatión, ninguna, ¿sale? Entonces, agregarle a su fórmula láctea al bebé el Inmunocal es maravilloso porque va a elevar niveles de glutatión, va a mejorar su sistema inmunológico, su capacidad muscular, ligamentaria, circulatoria, cerebral, todo lo que tiene que ver con el glutatión y los aminoácidos que tiene el Inmunocal. Yo se lo puedo dar a ese deportista, no importa qué deporte tú practiques ni cómo se llame, eso se llama estrés oxidativo elevado. Es una deportista de alto rendimiento, pero por otro lado, se está oxidando más rápido, por eso se empiezan a envejecer más rápido, se lesionan más rápido, se enferman muy fácilmente de infecciones, porque están sometiendo su cuerpo a una oxidación que no es natural.
Y ahí entra el inmunocal perfectamente bien. Obviamente, buena alimentación, descanso, hidratación, situación emocional, pero entonces el inmunocal viene siendo una pieza bien importante en la salud de todos, estemos sanos, estemos enfermos o seamos deportistas, en cualquier situación nos cae bastante bien. Adelante, por favor. Está cerrado tu micrófono. Tremendo, doctor, tremendo. Ahora, quisiera hacerle una pregunta directa, directa. Cáncer, temas diabéticos, diabetes, problemas del hígado. ¿Usted como médico recomendaría, así quiero que sea contundente, doctor, consumir ese precursor de glutatión llamado inmunocal para personas con ese tipo de padecimiento? Sí, definitivamente y de forma directa lo recomiendo. Lo hemos platicado toda esta conversación. Son tres pacientes que se caracterizan por un compromiso en el sistema inmunológico y un estrés oxidativo muy importante. Y no conozco un producto tan especializado en elevar niveles de glutatión. Y el glutatión es campeón en eso, en ayudar al sistema inmunológico a volverse altamente eficiente y en disminuir el estrés oxidativo entre sus cientos de funciones, joven. Definitivamente hace la gran diferencia en el pronóstico del paciente. Adelante, por favor. Maravilloso, me gustó la palabra campeón, así me sonó así como olímpico, así como campeón. Avi, preguntas, comentarios que tengan las personas que se están conectando. Gracias, doctor. Adelante, Avi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar oportunidad a dos personas que aquí por vía Zoom que quieran hacerle alguna pregunta al doctor Miguel Ángel. Adelante, pueden abrir su micrófono. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntar, doctor, cuando es una persona que tiene inicios de hígado graso, ¿la dosis sigue siendo igual, un sobrecito en la mañana, o es recomendable ya aumentarle a 2? ¿O cuál sería la dosis recomendada? Gracias. Bueno, normalmente para un adulto sano que no hace mucho ejercicio, sano, no me refiero al que estás diciendo de hígado graso, un sobre a dos sobres en su vida es más que suficiente. Acuérdate que cada persona tiene requerimientos muy personales, tanto por su actividad física, su tamaño, su edad, ¿verdad? No sé si sepas, pero ya hay niños que tienen hígado graso, porque luego les permitimos estar tomando Coca-Cola, comer gansitos, sabritas, marinelas, hot dogs, pizzas, hamburguesas, sobrepeso, ¿no? Entonces, no es lo mismo un niño, un adolescente, un adulto mayor, una embarazada. Entonces, una persona sedentaria, digamos, promedio adulto, sana, necesita un sobre. ¿Verdad? Pero una persona que ya tiene un hígado graso, ya tiene un daño y necesita eso que está dañado, necesita hacer reparaciones. Entonces, un sobre en un adulto no le va a ser suficiente. Le va a servir mucho, siempre le va a servir, pero no es suficiente. Entonces, un adulto que tenga un hígado graso necesita de 2 a 3 sobres y necesita omegas. Obligatoriamente necesita omegas. El hígado no está hecho de una sola cosa. El hígado es el órgano que más necesita producir glutatión, pero no está hecho de glutatión. El glutatión es una partícula de todo lo que está hecho el hígado. El hígado necesita proteína, de ahí el que también requiere inmunocal, y necesita omega 3. Omega 3. Hay un producto de esta empresa que se llama Immunotec, que se llama Omega Gen 5. No, no crean que existe el omega 5, se llama Omega Gen 5, porque tiene 5 nutrientes, tiene omega 3, coenzima Q10, cúrcuma, piperina y vitamina E, y entonces entre los dos pueden ayudarle el hígado a que se desaparezca más rápidamente este diagnóstico de hígado graso, obviamente quitando totalmente el exceso de azúcares. Yo no quisiera decir el exceso de azúcares porque mucha gente dice, pues lo voy a bajar a la coca, ahora no, hay que quitar la coca, quitar los refrescos, toda la comida chatarra, porque el hígado graso no nada más es porque le llega exceso de azúcares y de harina, sino también la inflamación que existe por los químicos de que tienen la comida chatarra y algunas personas que abusan de los medicamentos, ¿no? Entonces sí se vuelve muy importante cambiar la dieta, hacer ejercicio, buscar las tallas. Y otra cosa, mucha gente no sé qué se imagina que al tomar inmunocal a la semana ya se le va a desaparecer algo que ha ido creando a través de los años. Eso es un proceso, hay que tener paciencia.
paciencia activa, válgame la expresión, paciencia activa. O sea, sigo tomándome el inmunocal, me sigo tomando el omega, como bien, busco los periodos de comer, los periodos de ayuno, una excelente hidratación. El descanso es clave para que el hígado también pueda repararse y el tema del ejercicio. Sí, Anita, entonces sería lo que te puedo comentar. Adelante, no sé si alguien más tenga por ahí alguna Muchísimas pregunta. gracias, doctor. Para Anotado. servirte. Un abrazo. Aquí dice una persona, dice, ¿cuál es la posología general tanto para sanos como para la máxima, como la máxima para diabetes y cáncer? Lo acabo de comentar, es que en realidad no son dosis, es que el problema es que tenemos socialmente esa parte de las dosis, ¿no? No son medicinas. Es como si alguien me preguntara cuántos plátanos me tengo que comer si me falta un poquito de potasio, ¿no? Son cantidades aproximadas, pero una persona que está enfermita de cáncer, me refiero a que esté consumida por el cáncer, o una persona diabética, en general un adulto requiere de 1.5 a 2 gramos de proteína por kilo de peso. Y la mayoría de la proteína no debe de venir del inmunocal, ¿verdad? Hay otra parte de la proteína que debe de venir del huevo, de las verduras, de los frutos secos, de la carne. Entonces, una persona que esté sana, lo acabo de mencionar, ¿verdad? Puede tomarse un sobre, puede tomarse 2 sobres si es muy activa. Una persona que trabaja, que hace quehacer, que se sube al camión, que tiene que cargar cosas. Pero si es una persona sana, deportista, 2 sobres a su cuerpo le va a dar risa, ¿verdad? Necesita 3, 4 sobres, pero también si trae una enfermedad degenerativa leve a moderada, como vendría siendo diabetes, artritis, lupus, fibromialgia, etcétera. Pero un cáncer es una enfermedad de alto autoconsumo. La gente, como ya lo platiqué, se come a sí misma. Tiene que echar mano principalmente de las proteínas de los músculos, por eso necesita dosis bastante más altas, de tal manera que un adulto puede requerir de 4 hasta 6 sobres de inmunocal al día. Y les dije lo de la cantidad de proteína que requiere un adulto a propósito por esto, porque mucha gente dice, oye, pero ¿cómo me voy a comer 6 sobres de inmunocal, no? Bueno, el inmunocal regular tiene 9 gramos de proteína cada sobre, y la del inmunocal platinum y el sport tiene 10 gramos de proteína cada sobre. Así que si te tomaras 6 sobres, son 60 gramos, y si un adulto pesa, por ejemplo, 70 kilos, pues necesita más de 140 gramos de proteína. Entonces no es una cantidad grande realmente. Más bien es para ayudarles y aparte no son dosis que se van a mantener siempre, ¿no? Según la cantidad, digo, el tiempo que dure esa enfermedad o la velocidad con que vaya mejorando, se puede ir regulando esa cantidad de proteína. Aquí lo que nos interesa no es tanto la cantidad de proteína, sino que el paciente empiece a responder. ¿Sí? Ahora, esto tiene sus excepciones. Hay personas que manejan muy mal las proteínas, como es el caso de los insuficientes renales y de los insuficientes hepáticos, por cierto. Entonces, ellos no es que no deban de comer proteína porque se mueren. Nada más es cosa de entender qué cantidad de proteína pueden tolerar en lo que van mejorando, pero sí necesitan proteína. ¿Sale? Entonces, no hay dosis estándar, hay cantidades aproximadas de producto, pero por eso di esta explicación. Dice Claudia Pérez, me ha tocado recomendarle a personas con cáncer inmunocal y me comentan que sus médicos oncólogos les han prohibido suplementos con proteína o glutatión, argumentando que nutren las células oncológicas. No, claro que piensan eso, ¿verdad? Pero ah, si tú le quitas el glutatión a cada célula se va a morir, por un lado. Por otro lado, pues no puedes fabricar glutatión con aire, ¿verdad? Es con nutrientes y no cualquier alimento te permite obtener esos nutrientes para elevar niveles de glutatión. No sabía que un oncólogo prohíbe que alguien tome glutatión, eso ya me parece el colmo de todos los colmos, porque aparte ni eleva glutatión el glutatión tomar, es falta de información, ¿sí? Y eso de que prohíban proteína, pues justamente los artículos que les digo son una cosa exagerada, ya es una cosa que ya no es una idea, es un hecho que la mayoría de la gente oncológica se complica por caquexia. Y pues son artículos que los podemos ver incluso los que no son doctores. Los doctores con mayor razón lo podemos ver. Lo que pasa, y bueno, en esto podría justificar un poquito a algunos médicos, es que si hay muchísimo producto milagroso,
o cómo le podemos decir, bueno, productos que prometen hacer cosas pero no tienen ciencia y son tantos, no crean que son 10 o 20, ¿no? Son cientos y cientos, que llega un momento en que llega al fastidio el médico y sabes que no te tomes nada de esto, ¿ok? Y yo sé que es difícil que un médico de este tipo, un especialista, le digas, pero este es diferente. Pero la verdad es que es otra cosa. Esto pertenece a otra categoría, esto tiene ciencia. Y para terminar, en el área oncológica, el inmunocal está perfectamente bien indicado y aceptado por la Sociedad Americana y Canadiense de Oncología. O sea, gente que es realmente importante a nivel mundial en esta área de lo que es el cáncer, tiene identificado y aceptado el inmunocal como lo que es, no es un tratamiento oncológico, es un suplemento nutricional que mejora el pronóstico del paciente oncológico. Eso es lo que hace. Prohibirles el inmunocal, pues es como si les prohibiera comer, y sobre todo de algo tan específico como para eso. No alimenta las células tumorales, también entiendo esa confusión, porque es una de las cosas que yo me quedaba pensando, pues si mejora la función de la célula, pues también lo va a hacer de la célula tumoral. Hay estudios por ahí, hay uno que incluso participó México, en el cual demuestran que es exactamente lo contrario. Esto debilita a la célula tumoral. O sea, fortalecer a la célula sana debilita a la célula tumoral. Si entonces no podemos llegar a debilitar tanto al paciente en todo para ver si sobrevive al tumor, a la quimio y a la radioterapia, eso no se me hace lo adecuado. Sí entiendo que él es el especialista en esa área, pero acá hay otra parte de especialidad que tiene que ver con la nutrición específica o dirigida. Adelante, por favor. Súper, doctor, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas también por vía Facebook. Dice Reina Caudillo, para una persona con cáncer etapa 3 a 4, ¿cuál sería la dosis más alta recomendada? Lo acabo de comentar, serían de 4 a 6 sobres al día. Más quiero hacer una aclaración, porque no importa cómo se llama el cáncer, es exactamente lo mismo, de 4 a 6 sobres al día, porque me pueden decir alrededor de 50 tipos de cáncer diferentes, exactamente la misma respuesta. En adultos, es más, en mayores de 12 años, es la misma cantidad de inmunocal. Nomás quiero hacer una aclaración, porque en el cáncer, obviamente, podemos utilizar cualquiera de las tres presentaciones del inmunocal, las tres tienen la proteína que eleva glutatión, etcétera, ¿no? Nada más que normalmente utilizamos una combinación entre el inmunocal de la caja de color azul, que es el inmunocal regular, la fórmula original de Inmunotech, y otra fórmula que se llama inmunocal platinum, que es esa misma fórmula inmunocal, pero que le agrega nutrientes que tienen reguladores de la inflamación y reguladores redox. Que por cierto, el primer inmunocal fue creado por grandes científicos, no por personas que a ver si se les ocurrió algo, y que se tardaron 20 años en estabilizar esa fórmula y millones de dólares, y una de las mejores universidades de medicina del planeta, que es la Universidad de McGill, sino que después llega por su propia cuenta, enamorándose de lo que vio con el inmunocal, el doctor Wolfdrock, uno de los mejores inmunólogos alemanes, llegó a meter su fórmula. Él estaba buscando esto de glutatión y le ganaron acá en Canadá. Pues viajó y se integró por su cuenta a este equipo y de ahí nace el Inmunocal Platinum. Pero ¿a qué voy con esto? Que se utiliza normalmente una combinación de los dos productos. Por ejemplo, si utilizamos de 4 a 6 sobres, lo ideal es utilizar mitad y mitad. Un azul y un platinum mañana y tarde, o un azul y un platinum mañana, tarde y noche. Pero ¿a qué voy con esto? Pido un deseo. Yo no, todavía no. Entonces, fíjense bien, aquí lo importante es que necesitamos empezar lo que le demos de inmunocal de menos a más, ¿sale? ¿Por qué? Porque el paciente oncológico o diabético o cirrótico, etcétera, son pacientes que retienen muchas toxinas por su falta de glutatión. Tiene una cosa que se llama intoxicación subclínica. Cuando llega el inmunocal, una de las primeras cosas que hace es hacer más eficiente al sistema para eliminar toxinas. Eso es muy bueno, es urgente, pero en el 10% de estas personas que toman por primera vez inmunocal, puede haber síntomas por desintoxicación, ¿sí? O sea, síntomas como dolor de cabeza, náusea, dolor abdominal, distensión abdominal, puede llegar a la diarrea, puede haber dolor articular o sueño. Y es importante que lo sepan porque si no creen que les hizo daño
y luego lo tiran y lo mal recomiendan y no es así. No les hizo daño el inmunocal, más bien fue que empezaron a eliminar toxinas y se quita rápido eso tomando más agua. Pero entonces empezamos nosotros dando un sobre azul por día, por 3 días, y a partir del cuarto día podemos ir agregando un sobre más hasta completar la cantidad de sobres que necesita esa persona según su caso. Una disculpa que me haya extendido tanto. Adelante, por favor. Un último comentario aquí por vía Zoom. Dice, entiendo que las dosis deben ser recomendadas de acuerdo con el estado de cada paciente en particular, pero es cierto que entre más tomes, mejoras mejor y más rápido. No, también lo comenté, comentaba que hay personas que manejan mal las proteínas. Si yo tengo una insuficiencia renal y le meto 10 sobres de inmunocal, que son 100 gramos de proteína, claro que le va a hacer daño. Entonces hay que entender esta parte. Si el inmunocal es natural, cualquier persona que no sea médico lo puede recomendar, pero también hay que entender que no puedo abusar del producto. No hay dosis de intoxicación, de hecho, pero sí necesito tener cuidado con algunas personas y esta información está muy sencilla de entender, ¿no? Si me permites, Avi, hay una persona que dice, mi hijo con parálisis cerebral tiene 10 años tomando el Inmunocal y que ha servido muchísimo. Gracias, Adriana, por compartir esto. Le va a servir a todo lo que sea estrés oxidativo y un niño que tiene parálisis cerebral infantil, que significa que su cerebro sufrió un tiempo sin oxígeno y se oxidó y se murió un pedacito, ellos llegan a tener grandes resultados, no nada más porque se baja el estrés oxidativo, le ayuda al cerebro, a la parte que está sana, a aprender a hacer lo que debió haber hecho la parte que murió. Eso se llama neuroplasticidad. Adelante, por favor, muchachos. Yo quiero comentar algo. Bueno, aprovechen al doctor Miguel Ángel, porque es la última charla que vamos a tener en el año. Entonces, aprovechenlo todas las preguntas. Bueno, no sé cuánto tiempo tenga, doctor. A lo mejor estoy abusando de su amabilidad. Adelante, adelante, Evi. Adelante, adelante. Por vía Zoom, tienen oportunidad de abrir su micrófono. Adelante, ¿les gustaría hacer alguna pregunta directa al doctor el día de hoy? Que todavía tienen las secuelas de la carrera. ¿Cómo dijiste que se llama, Joel? El Guadalupe Reyes. No, Monterrey. Es que ya están así como que agarrando. Bueno, parece que no hay preguntas. Doctor, un último comentario que quisiera hacer, recomendación, consejo, coscorrón, lo que quiera, adelante. Gracias. No, sí, siempre termino mis pláticas, cuando me lo permiten, comentándoles que a partir de que escuchamos esta información, tenemos una especie de deber moral de tomar en cuenta que allá afuera hay personas que creen que necesitan aguantarse de las molestias, sobre todo cuando les dicen que están desahuciados o que tienen que tomar pastillas de por vida, que ya no van a poder hacer esto y aquello. Y les repito que el cuerpo humano tiene esa capacidad de repararse, de mejorar su fortaleza física, su salud, su nivel de energía, todo, pero necesita llegar esa materia prima, necesitamos tomar mejores decisiones en todos los aspectos. Así que a partir de hoy tenemos una información que puede cambiar tu vida, pero también se vale compartir. Así que invita a otras personas a escuchar esta información. Tengo entendido que queda grabada en tu canal, ¿verdad, Joel? Y es importante que invites a otras personas. Entender que estos productos no son productos milagrosos o mágicos, tienen ciencia médica, muy, muy, muy fácil de entender hasta para alguien que no sea médico, pero hay que entenderlo como lo que es, como esa, en lo que le llamamos salud, en el rompecabezas de tu salud. Muchísimas gracias por estas invitaciones, Joel. Les mando un fuerte abrazo y si alguien más de repente tuviera alguna pregunta, por aquí voy a estar. Que ya, ya los veo muy, como muy ocupados, pero voy a estar al pendiente con mucho gusto. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Avi, un último comentario, adelante. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel, Joel, por este espacio y a toda la gente que está aquí por vía Zoom, por vía Facebook, tienen un mensaje que llevar, como dice el doctor. Vamos a enviarles la conferencia de manera privada a cada uno para que puedan compartirla y pues tienen mi número de teléfono para poder apoyarles.
y pues algunas de las personas que están aquí en Zoom van a tener la oportunidad de ser contactadas por el doctor Miguel Ángel. Así que pues mucho éxito y feliz año nuevo próximamente. Avi, por favor, comenta lo que vamos a hacer el día 23, por favor. Claro, con gusto. El día 23 vamos a estar apoyando a una casa hogar que se llama Alfán, está en León, Guanajuato, y pues nos sentimos bendecidos, pues ahorita con la presencia del doctor, es una bendición en nuestras vidas también y queremos aportar y bendecir también. Si tú estás interesado y te gustaría, un granito de arena hace la diferencia. Mándanos un mensajito y si gustas hacer una aportación, vamos a estar en vivo, pues comentando todo lo que vamos a beneficiar a esta casa hogar. Gracias, Avi. Pon tu número, por favor, para los que no lo tienen en redes sociales. Y pues bueno, doctor, ya sabe que se le quiere, se le aprecia mucho. La verdad, es todo un personaje de talla internacional y mundial, un apasionado de la salud, un apasionado del glutatión y de los negocios de red de mercadeo. Y yo creo que usted podría estar dando conferencia todos los días y todo el día, porque definitivamente se ve que lo ama. Y la verdad, pues una de las mensajes que damos en la Academia Vía Altior es aportar valor y sembrar amor. Y usted definitivamente con su sabiduría y conocimiento siempre está listo el doctor. Y vaya que está ocupado, vaya, se lo decimos porque le mandamos un mensajito y está ocupado el doctor, pero indistintamente eso, pues siempre tiene la disposición de aportar valor. Pues bueno, doctor, deseo que pase bonitas fiestas y todas las personas que están viendo esta transmisión y que Dios me los bendiga abundantemente. Y vamos a arrancar el año con muchas charlas, muchas conferencias. De hecho, tenemos todavía algunos podcasts en el tema de desarrollo humano a lo largo de lo que resta del año. Pero vamos a arrancar y con un tema muy importante, arrancando el año en el tema de salud. Y pues obviamente, ¿quién mejor que el doctor Miguel Ángel García Gallegos? Gracias, Dios me los bendice abundantemente y pasen maravillosas fiestas. Gracias, doctor. Gracias, un abrazo, bendiciones. Bendiciones, Gracias. hasta luego.